Righteous Prayer 47. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Oración correcta. Durante varias semanas hemos estado analizando el Sermón del Monte, el sermón más famoso que Jesús enseñó. En esta conferencia hablaremos de cómo apreciar plenamente este mensaje según el propósito del por qué vino al mundo. Jesús vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos. Lucas 19:10. Por perdidos se refiere a hombres y mujeres que no han escuchado el Evangelio, o han rechazado el plan de restauración para volver al propósito en que fueron creados. Los seres humanos fueron creados para vivir como hijos e hijas de Dios, gozando de una perfecta relación de amor con Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con la capacidad de reflejar su carácter, sus atributos morales al mundo que los rodea. Génesis 1:26, Efesios 1:4-5. Lamentablemente, esta relación se perdió, y a consecuencia del pecado, todos los seres humanos están separados de Dios, y descalificados para pertenecer a su familia. Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino para recuperarles y restauradas a ese propósito, de ser hijos e hijas que reflejan el carácter y los atributos de Dios. Dios desea hijos e hijas que tengan el carácter, actitudes, motivos y acciones semejantes a Cristo. Jesús es Dios y completamente hombre, en su humanidad, es el modelo para la familia de Dios. Romanos 8:29. Durante los 3 años y medio antes de que muriera en la cruz, Jesús en el Sermón del Monte, enseñó y demostró con el ejemplo cómo debería ser el carácter, las actitudes, motivos y acciones de los seguidores de Jesús. Las primeras personas que escucharon su sermón, eran en mayoría judías, que creían en los escritos de sus profetas, y esperaban que Dios les mandaría su rey a este mundo. Los judíos sabían por los profetas que solo los justos podrán entrar en el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús explicó el tipo de justicia que se necesita para entrar en su reino. Todo lo que la audiencia de Jesús practicaba la justicia conforme a la enseñanza de sus maestros religiosos, escribas y fariseos. Sin embargo, en su sermón Jesús les dijo a sus oyentes que su justicia debería superar a la de los escribas y fariseos. Mateo 5:20. Los oyentes de Jesús entendían que la justicia significaba en tener pensamientos correctos y acciones correctas. Jesús reveló que la verdadera rectitud incluye más que las acciones externas correctas. Incluye actitud interior, motivos e intenciones, deseos y pensamientos correctos. En su sermón, Jesús expuso la falsa justicia predicada y practicada por los fariseos y escribas que solo practicaban justicia exterior, pero interiormente estaban llenos de pecado en todos sus pensamientos y acciones. Mateo 23 del 1 al 39. Jesús en el Sermón del Monte hizo una descripción del tipo de personas que califican para hacer la voluntad de Dios: los humildes, verdaderamente arrepentidos de sus pecados y mansos de corazón, que anhelan hacer lo correcto y justo; los que son misericordiosos, puros en todos sus motivos y se esfuerzan por llevarse bien con los demás. Mateo 5 del 3 al 10. Luego, Jesús reveló que, para agregar reglas y regulaciones a la ley de Dios, los escribas y fariseos habían malinterpretado su ley, guardando la letra de la ley y redactando reglamentos, impidiendo que el espíritu de la ley respaldara a la ley. Mateo 5 del 21 al 42. Jesús resumió más tarde toda la ley de Dios en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo, deseando el fundamento principal de la forma en que los hijos de Dios expresan el amor y el carácter de Dios en la manera que tratan a los demás. Mateo 22 del 37 al 40. Jesús concluyó esta sección de su sermón diciendo a los oyentes que los hijos e hijas de Dios deben amar a sus enemigos, y orar por quienes los persiguen y los calumnian para que sean hijos de su Padre que está en los cielos en un ambiente malvado y corrompido. Mateo 5 del 43 al 44.
Un hijo de Dios es un hombre semejante a Dios, que refleja a Dios al expresar a Dios en su carácter, actitudes y gestos. En el idioma hebreo, no se utilizaban muchos adjetivos, en lugar se utilizaban frases junto con un sustantivo. En este punto del sermón, Jesús se ha referido a Dios como nuestro Padre Celestial. 3 veces, primero como un Padre que es glorificado por sus hijos, a través de sus obras, y luego como un Padre bondadoso que debe ser imitados por sus hijos e hijas. Mate 5:16, y 5 del 45 al 48. Jesús se referirá a Dios como nuestro Padre 13 veces más. Con estas palabras, Jesús introdujo un concepto revolucionario, la idea de que Dios es vuestro Padre, que era contraria. Los judíos tenían un concepto de una relación individual entre padre e hijo, entre Dios y el hombre. Dios fue el Padre de Israel en general porque fue su creador, libertador y hacedor del pacto. Isaías 63:16, Isaías 64:8, Jeremías 31:9, refiriéndose a Abraham como su padre. En la siguiente sección de su sermón, Jesús le dijo a su audiencia, que hiciera todo con la conciencia de que tienen un Padre en el cielo que ve y sabe todo, que conoce sus acciones y sus motivos. Jesús comenzó diciendo: cuídense de practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Los hipócritas dan limosnas, oran y ayunan para ser vistos y alabados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6 del 1 al 2. Por justicia, Jesús se refería a actos justos. Jesús utilizó 3 ejemplos de actos de justicia: dar a los pobres, la oración y el ayuno, para revelar que los motivos de los fariseos y los escribas estaban equivocados, porque hacían estas cosas para ser vistos y alabados por los hombres. Jesús dejó en claro que, si buscamos la recompensa de los hombres, la obtendremos, pero no por la aprobación de los hombres, pero no la recompensa de la alabanza y aprobación de Dios. La verdadera justicia se manifiesta en vivir bajo la aprobación de Dios, no para la alabanza y aprobación de los hombres, sino con la conciencia de que Dios ve lo que hacemos y sabe todo lo que pensamos. Para los oyentes de Jesús, la oración justa era lo que hacían los fariseos y los escribas hacían, oraban mucho, pero para ser vistos por los hombres, si aceptaban dinero de las viudas a cambio de orar por ellas, ocupaban los primeros asientos en la sinagoga para ser más fáciles de ver y oír, usando sus filacterias, y ensancharon sus bordes para parecer más piadosos. Mateo 23 del 5 al 6, Mateo 23:14. Las filacterias eran tiras de pergamino con las sagradas escrituras escritas en ellas. Se colocaban en pequeñas cajas que usaban los hombres cuando rezaban. Las cajas estaban sujetas con cuero a sus correas, y se llevaban en la frente o en el brazo izquierdo. Los bordes se refieren a los flecos adheridos y doblados de sus vestimentas según las instrucciones de Moisés. Era para hacerles recordar los mandamientos de Dios. Números 15 del 37 al 41. Los fariseos hicieron las cajas grandes con flecos largos, eran para que la gente los viera, y los alabara por su devoción a Dios. Jesús, viendo a la multitud, dijo: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y ora a tu Padre que te ve orar en secreto, te compensará en público. Aquí Jesús no estaba dando una regla sobre dónde orar, ni cómo orar, estaba dando un motivo para no orar como los hipócritas, orar en secreto para no ser visto por los hombres. A continuación, Jesús les dice a sus oyentes que no oraren como oran los paganos, los gentiles que piensan que, por sus palabrerías vacías, será oídos. Mateo 6:7. Jesús no estaba diciendo que está mal orar más de una vez. Las Escrituras dicen que Jesús y Pablo oraron 3 veces al día. Mateo 26:44. No está mal orar y repetir la misma oración varias veces, sino repetir una oración memorizada solo con la mente, no con el corazón. Jesús no quería que oremos palabras sin sentido. Los orientales tenían costumbre de hipnotizarse mediante la repetición interminable de una frase o palabra. Los profetas de Baal clamaron: oh Baal, respóndenos durante mediodía. La multitud en Éfeso gritó durante 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hechos 1:19-34. Los judíos hacían lo mismo con el Shema: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 6:4. La verdadera oración surge de la relación o comunión con Dios como nuestro Padre, implica devoción y confianza en Él, no una exageración o manipulación. Jesús dijo: no seáis como ellos,
porque vuestro Padre conoce su necesidad antes de que lo pidan. Mateo 6:8. La idea de Dios como Padre era un concepto desconocido no solo para los judíos, sino también a los gentiles, a quienes practicaban la adoración de multitudes de mezquinos, enojados, celosos, y dioses llenos de ira que necesitaban ser apaciguados. En ese momento, nadie en la audiencia sabía que Jesús era el Mesías prometido, que vino a morir en sacrificio en la cruz para abrir el camino para tener relación con Dios Padre, haciendo posible que hombres y mujeres lleguen a ser hijos e hijas de Dios por la fe. Jesús dio entonces un ejemplo de cómo orar. Les dijo: oren, pues, así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Mateo 6 del 9 al 13. Jesús nos dio este ejemplo para ayudarlos a entender cómo es la verdadera oración correcta, en contraste con oración injusta e hipócrita de los líderes religiosos judíos, y las palabrería de la oración de los gentiles. Esta oración, conocida como Padre Nuestro, se ha convertido en la oración clásica de la cristiandad, que, en el contexto del Sermón de Monte, es una descripción de la oración que califican a los ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios se acerca a su Padre en el cielo. Son humildes, mansos, misericordiosos, verdaderamente arrepentidos del pecado, que anhelan hacer esfuerzos correctos, por llevarse bien con la gente. Las primeras tres peticiones de la oración tienen que ver con Dios y su gloria. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, significa su soberanía. Jesús comenzó su oración con la frase Padre Nuestro, declarando a Dios como nuestro Padre, el cual en esos tiempos era una frase culturalmente inapropiada, porque los judíos creían que ningún hombre puede aparecerse a Dios. El hombre no debe orar solo, sino que debe unirse con otros, sea que estuvieran en la sinagoga para orar en plural a nuestro Dios y Padre. Dios en el cielo, también era una expresión de uso común entre los judíos. En el Antiguo Testamento, la frase expresaba la omnipotencia de Dios, su majestad y dominio sobre la creación, su poder y fortaleza Salmos 3:11, y su omnisciencia, su santidad y pureza Deuteronomio 26:15, y Isaías 57:15. El verdadero evangelio se dirige a Dios, no al hombre, comienza con Dios y intercede por los hombres, y llama a los hombres y mujeres a negarse a sí mismos y seguirle. Todos los seres humanos nacemos en corrupción, por eso estamos inclinados a ponernos por encima de Dios y de los demás. La esencia del pecado es exaltarse a sí mismo por encima de Dios. La oración justa comienza con el reconocimiento del lugar y posición correcta de Dios en nuestro corazón. Esta actitud es una expresión de humildad de nuestra parte. En Mateo 5:9, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra griega santificado significa considerar o reverenciar como su santidad, por su naturaleza, carácter o personalidad. Salmo 9:10, Salmos 27. La palabra santo, en realidad proviene de una palabra que significa diferente o separado, que el nombre de Dios sea tratado de manera diferente a todos los demás nombres, ser reverenciado y honrado. Esta es una oración de reverencia. Ayúdanos a darle el lugar que tiene como Dios y le corresponde. Jesús exhortó a sus seguidores a vivir con la conciencia de que el Todopoderoso Dios en los cielos es nuestro Padre y que nosotros, ante todo, debemos glorificarlo y honrarlo. En Mateo 5:10, dice: Orad para que venga el reino de nuestro Padre, y que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La oración correcta tiene como principal prioridad en orden, desear que se haga la voluntad de Dios, que todos sus planes y propósitos se cumplan en este mundo. Los hombres y mujeres semejantes a Cristo anhelan ver a Dios glorificarse en él en la vida de los impíos e incrédulos. Los hijos e hijas de Dios anhelan ver el pecado desaparecido de sus vidas, se arrepienten, lloran por el pecado y tienen hambre y sed de hacer lo justo. Las otras tres peticiones tienen que ver con nuestras necesidades físicas y espirituales. Una vez que nuestras prioridades sean las correctas, podemos pedirle a Dios nuestro Padre estas cosas. Él sabe que las necesitamos antes que lo pidamos y nos proveerá. Jesús, en su sermón, asegurará a su audiencia que, si lo buscamos a Él primero,
no encontraremos nuestra ayuda terrenal de nuestras necesidades. Mateo 6 del 25 al 36. En Mateo 5:11, dice, danos el pan de cada día o las cosas que necesitamos hoy. En ese tiempo, la audiencia estaba familiarizada con el maná que Dios proveyó a Israel en el desierto, cuando los liberó de Egipto. Éxodo 16. En Mateo 5 del 12 al 13, dice 2.5, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Jesús dijo que debemos pedirle a Dios, que nos perdone nuestros pecados y que nos vuelva perdonadores a aquellos que nos hacen daño, y que nos ayude a reconocer, y evitar el pecado antes de cometer errores. Jesús, ya le ha dicho a su audiencia que tome medidas radicales contra el pecado. Si nuestra mano o nuestro ojo nos hace quedar atrapado por el pecado, entonces, córtemelo la mano, o sáquemelo el ojo. Mateo 5 del 29 al 30. Jesús murió para limpiarnos de todo pecado, y hacernos justos y rectos en cada parte de nuestro ser, por dentro y por fuera. En Tito 2:14, dice, Él dio su vida para librarnos de todo tipo de pecado, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo santo y correcto. Dios no nos tienta a pecar. Él no nos induzca a pecar, es una expresión hebrea, que dice que Dios permite las tentaciones para que podamos clamar a Él, y encontrar su ayuda para salir airoso del pecado. Después de que Jesús terminó la oración, dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también les perdonará a vosotros sus ofensas. Si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre os perdonará todas sus transgresiones. Mateo 6 del 14 al 15. La gente a veces interpreta este pasaje de Mateo 6:12 como que no iremos al cielo si no perdonamos a la gente. Sin embargo, con esta expresión Jesús dijo, los hijos de Dios definitivamente deben expresar perdón, porque perdonar a los demás no nos hace merecedores de la salvación. Aquí, Jesús está ampliando nuestra comprensión de lo que significa vivir una vida recta. Recordemos que Él tenía en mente a los fariseos y escribas y los acusaba de su falsa justicia en enseñaba. Los escribas fariseos sabían poco del perdón, la misericordia y la justicia. Estos hombres tomaron represalias y no perdonaron hasta que llegó venganza y restitución. Mateo 23:23. Nótenos que Jesús acaba de terminar una sección de su sermón donde exhortó a los hombres a renunciar al impulso de vengarse, tomar represalias cuando les habían hecho daño. Perdonar significa renunciar al oprobio y del pensamiento. Toda palabra o acción contra quienes nos han hecho daño. Mateo 5:39 al 41. Pedirle a Dios que no podamos insultar a los demás, porque insultar es un insulto a su nombre, no al malvado. Él es el modelo de perdón y restitución. Aquellos que llaman a Dios Padre y han recibido su perdón deben tener su carácter y una actitud perdonadora hacia los demás, siendo amables, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también Cristo nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Tendremos más que decir acerca del sermón de Jesús la semana próxima. Mientras tanto, antes de terminar con esta conferencia, consideremos los siguientes puntos. Las enseñanzas de Jesús tenían como objetivo preparar a los hombres y a las mujeres que había recibido salvación y restauración, a ser transformados por dentro y por fuera para ser considerados hijos de Dios. Cuando Jesús de este tipo de comportamiento, dio motivos que los hijos e hijas de Dios deben expresar delante del mundo, revelando la audiencia que tiene el Padre Celestial que nos ve, se preocupa por nosotros y puede recompensarnos nuestra fidelidad y devoción a Él. A través de su modelo de oración, Jesús enseñó que la verdadera justicia es la obediencia, vivir con una conciencia tranquila de que Dios es vuestro Padre, que como hijos de Dios debemos ser responsables con Él. Ninguno de nosotros todavía es plenamente transformado como Cristo. Por eso es importante entender sus enseñanzas para ponerlo en práctica. Como hijos de Dios hay que hacer un esfuerzo para no perder la dirección y la dependencia de Dios para que nos ayude. Para finalizar, quiero hacerles recordar que Él está llevando a cabo el proceso de restauración en nosotros, que el resultado final será nuestra liberación total del pecado y de los efectos del pecado, porque limpios de toda corrupción en cada parte de nuestro ser, seamos restaurados completamente a su imagen y semejanza, tal como éramos antes hijos e hijas de Dios que lo obedecían y los glorificaban plenamente.